Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú has sido bueno, Padre. Tú nos has traído, Señor. Solo te pedimos, Señor, que nuestros corazones, Señor, estén preparados, Señor, para escuchar tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que tú unjas la boca del predicador, Padre. Que pueda haber fluidez, Señor. Que pueda haber claridad, Padre, en cada una de las cosas, Señor, que nosotros, en cada una de las cosas, Señor, que tú nos quieras enseñar e instruir, Padre. Así que en esta mañana queremos bendecirte, Señor, y que seas tú el que se lleva la gloria y la honra, Padre. En nombre de Jesús. Amén. Estábamos diciendo estaba yo compartiendo en la mañana y el título que le habíamos puesto a la prédica, ¿se acuerdan cuál era? Era La cosecha está lista. Yo siempre muy original con los títulos de la prédica, pero estaba leyendo el Evangelio de Juan en el capítulo 4. Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 35. Y dice, ¿no decís vosotros, aún falta 4 meses para que llegara la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Cuando nosotros leímos este versículo, algo de lo que me llamó muchísimo la atención y se lo estaba yo compartiendo en la mañana, en la primera prédica, era respecto a realmente, primero que nada, a la referencia que siempre habla las Escrituras hacia la siembra, hacia la cosecha, que realmente, y les compartía que habían 2 reglas en la Biblia que aplicaban para situaciones en la vida, seamos creyentes o no seamos creyentes, lo creamos o no lo creamos. La primera era que lo que nosotros sembramos, eso vamos a cosechar. Esa es una regla. Creamos o no creamos, lo querramos entender o no lo querramos entender, es una regla que se cumple. De hecho, en los árboles frutales es la misma regla y se puede ver, ¿no? O sea, tú siembras mango, ¿qué vas a cosechar? Mango. Entonces, es una regla que es inevitable. Otra de las reglas que estábamos compartiendo, y es donde más nos enfocamos en esta mañana, es en los frutos. Dice que tú vas a conocer a las personas por los frutos. Por los frutos los conoceréis. Y compartíamos 2 versículos específicamente, los que no pudieron estar en la mañana. Era Gálatas 6, versículo 7, y Mateo 7, versículo 16. Ahí van a encontrar esos 2 versículos. Entonces, a mí lo que me llama la atención y realmente lo que me movió el Señor en el corazón para compartir y para ponerle el título, la cosecha está lista, es que muchas veces, yo creo que en la iglesia cristiana, en la iglesia local, nos hemos acostumbrado a vivir una vida rutinaria, si lo podemos llamar de esa forma. Porque muchas veces nosotros como cristianos, Dios siempre nos entrega responsabilidades. Y una de las responsabilidades que nos entrega es que nosotros llevemos el mensaje de Dios a la gente necesitada. De hecho, nosotros, por experiencia propia, creo que podemos testificar que de alguna forma alguien nos compartió o alguien de alguna manera nos habló, nos llevó el mensaje de parte de Dios para que hoy nosotros pudiéramos estar acá. Entonces, una responsabilidad de la cual nosotros tenemos, y lo que estábamos explicando en la mañana, era que nosotros entendamos que nosotros somos responsables de todas esas cosas que nosotros enseñamos. Dice que una de las gran comisión que dio el Señor era de ir y hacer discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso quiere decir que nosotros como cristianos es un error si nosotros caemos en una rutina diaria. Ahorita acabamos de leer el versículo de Juan y dice, y esta es una anécdota donde Jesucristo está hablando con alguno de sus apóstoles y les decía, ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? De alguna forma, Cristo le estaba dando a entender que ellos, para ir y a recoger lo que habían sembrado, para cosechar de alguna manera,
ellos siempre argumentaban que todavía faltaba tiempo. En este caso especifica 4 meses. Entonces, leyendo ese versículo, me vino realmente en el corazón que muchas veces nosotros como cristianos, para poder compartir el mensaje de Dios, muchas veces nos podemos llegar a autojustificar de miles de formas. 1, porque soy nuevo en el cristianismo. 2, porque muchas veces decimos los jóvenes, es que aún soy joven. 3, porque no tenemos testimonio. 4, no, eso déjeselo a los predicadores. 5, no, déjeselo a los evangelistas, a los maestros. Realmente ninguno de nosotros se puede autojustificar de esa forma. Porque inmediatamente que ellos le dicen eso a Jesucristo, Jesucristo les responde y les dice, he aquí os digo, alzad vuestros ojos. O sea, realmente cuando habla que nosotros alcemos nuestros ojos y miremos el campo, tenemos que entender que nosotros no tenemos que enfocarnos a nosotros mismos, sino que hay un alrededor nuestro. Y dice, miren, levanten los ojos y vean los campos, que ya quedaron blancos. De hecho, vamos a leerlo, dice, he aquí os digo, alzad vuestros ojos, mirad los campos, porque ya están blancos. ¿Para qué? Para la siega. Entonces, realmente nosotros tenemos que saber y entender que no podemos autojustificarnos de ninguna forma. Nosotros, Dios, aunque no somos unos grandes cristianos en el sentido de que todavía nos falta, yo creo, caminar un montón para buscar la perfección que Dios nos quiere dar en Cristo. Si bien no es así, porque todavía nos falta, pero también es cierto que por el poco tiempo que tenemos asistiendo a la iglesia o el mucho tiempo que llevemos en la iglesia, realmente nosotros hemos recibido un montón de parte de Dios. Y cuando nosotros decimos, no, es que no tengo testimonio, desde que Dios te perdonó, tú ya sabes qué hablar y ya puedes hablar del perdón de Cristo. Entonces tampoco tenemos justificación de no ir y no compartir las palabras de Dios. Y es verdad que muchas veces nosotros en nuestro andar tenemos tropiezos, porque es cierto. Una de las actitudes de los hombres que describe la Biblia, de la que más me gusta o la que más me sorprende, la del rey David. Porque habla y dice que es un corazón conforme al de Dios. Y si tú ves a David, es una de las personas que más pecó en la Biblia. Pero sin embargo, siempre tuvo un corazón arrepentido. Entonces, no te estoy invitando a que tú peques cada rato y te arrepientas, sino que realmente tú vayas siempre caminando en pos de hacer la voluntad de Dios. Y si por algún motivo tú tropezaste, que eso no te desanime. Siempre y cuando tú tengas un corazón que se pueda arrepentir, ser sincero con Dios, Él te va a perdonar. Y eso te puede seguir motivando a seguir hablando y testificando de las grandes maravillas que hace de Dios. Al menos yo muchas veces siempre me pongo a meditar un poquito y le digo al Señor, Señor, en verdad que en mi vida personal no puedo demandar más bendición a mi vida, no puedo exigirte más, porque todo cuanto tú has hecho en mi vida, por donde yo lo mire, realmente ha sido, primero que nada, un privilegio, y por segundo, que las cosas que yo he recibido de parte tuya son inmerecidas. Por donde yo le quiera ver, me siento inmerecedor de ellas. Pero por eso es gracia. Entonces, le digo, permíteme que por lo menos, por gratitud, independientemente que he entendido que en mis fuerzas no puedo hacer nada, pero que sí sea que sea un motivo para poder, en lo que yo pueda hacer, de alguna manera yo lo haga. Y podemos hablar del servicio a la casa de Dios, el servicio hacia la gente de allá afuera, siempre tratando de testificar, ¿no? Entonces, y hablábamos y enfatizábamos mucho acerca de los frutos que nosotros podemos tener, que es una parte muy importante dentro de nuestra vida cristiana. Porque el ser cristiano no es simplemente venir y escuchar la palabra, sino que tiene que haber un fruto. Y yo creo que cada uno de nosotros, si nosotros nos ponemos a autoanalizar nuestra propia vida, tenemos que darnos cuenta que Dios ha hecho muchísimas maravillas en nuestra vida. Y de alguna forma siempre tenemos cosas que testificar. Pero también, así como hemos reconocido que Dios ha hecho maravillas, te aseguro que también si nos autoanalizamos, nos tenemos que dar cuenta que hay muchas áreas de nuestra vida que aún nos falta entregarle a Dios. Y eso muchas veces es por la falta de confianza que le tenemos. Tal vez sea por la falta de fe. Tal vez sea por los mismos prejuicios que nosotros tenemos.
por lo mal que nos ha tratado la vida o por lo mal que nosotros hemos tratado la vida. Entonces, yo creo que nosotros, al siempre autoanalizarnos de acuerdo a las Escrituras, de acuerdo a la palabra de Dios, realmente siempre nos vamos a tener que dar cuenta en qué áreas nosotros estamos mal, en qué área nosotros estamos fallando. Y muchas veces, mira, ni siquiera nos tenemos que complicar mucho la vida. Muchas veces en lo personal, antes de venir aquí a la iglesia, nos empezamos a arreglar. Pero antes de terminar de arreglarnos, siempre tenemos que pasar por un espejo, ¿sí o no? Para ver cómo me quedó mi cabellito, cómo me quedó la corbata, el saquito. Porque al fin y al cabo queremos vernos. Pues de esa misma manera pasa con nuestra vida espiritual. A diferencia que no vamos a ver un espejo tal cual, sino que nos vamos a ver reflejados en la palabra del Señor. Entonces todo cuanto nosotros leamos, ahí nos vamos a dar cuenta qué es lo que nosotros estamos haciendo mal o qué realmente lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Entonces yo creo que el tiempo que nosotros pasemos con el Señor a través de la lectura y a través de la Biblia, eso es lo que nos va a ayudar a saber realmente en qué estamos fallando a Dios. Porque una de las cosas que tenemos que entender, que nosotros somos humanos, somos carne. Y una de las indicaciones que Pablo le daba a su discípulo Timoteo, ¿cuál era? Cuídate de ti mismo. ¿Por qué? Porque fíjate cuál es el detalle. Y yo soy de las personas que creo que una de las más grandes batallas que nosotros tenemos como cristianos es nuestro propio yo, nuestro propio pensamiento, que está envuelto en egoísmo, en soberbia, en arrogancia. Muchas veces creemos que todo gira alrededor nuestro. Si nosotros en verdad día con día recibimos el consejo de parte de Dios, recibimos la palabra de Dios y eso nos está limpiando y día con día nos va perfeccionando a la imagen de Cristo, te aseguro que aunque tengas 100,000 errores, te vas a dar cuenta que paulatinamente se van a ir disminuyendo hasta asemejarte a la imagen de Cristo. Estaba yo platicando que una de las canciones que más me gusta es la de Jaime Murrell, porque dice, menguar para que crezcas tú. Y realmente ese tendría que ser nuestro objetivo. Entonces, yo creo que si nosotros día con día nos autoanalizamos, te vas a dar cuenta en qué tú le estás fallando a Dios y que si los frutos que tú tienes realmente son de Dios o no lo son. Porque si tú quieres saber en verdad si eres un cristiano, no es la forma en la que tú hablas, no es lo que tú predicas, sino, o sea, sí ayuda, pero realmente el mayor testimonio, ¿dónde lo encuentras? En el fruto que tú tengas con tu vida. Porque al fin y al cabo, cuando tú te declares cristiano, tus hechos van a hablar más que tus propias palabras. Porque al fin y al cabo, les decía, aquí dentro de la iglesia nosotros nos rodean 4 muros, que prácticamente es para que la gente no pase sin permiso, para darle seguridad a la iglesia. Pero cuando nosotros venimos a un servicio aquí a la iglesia, les digo, les miro, ustedes me miran, y todos damos la pinta de cristianos, también vestidos. Pero ¿qué pasa más allá de los muros? Cuando estamos afuera en los muros, cuando estamos en nuestra casa, cuando estamos en nuestro fraccionamiento, cuando estamos a solas, realmente nuestra vida está dando esos frutos. Porque fíjense, igual leímos, si no me equivoco, fue Lucas 6. Versículo 43 al 45. Dice, no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buenos frutos. Porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno de buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces aquí, prácticamente está diciendo las Escrituras. Muchas veces realmente tienes que usar tu lógica, en el sentido de que aún tu lógica te puede aclarar este versículo que acabamos de leer, y te dice específicamente, el árbol malo no puede dar frutos buenos, y el árbol bueno no puede dar frutos malos. Y entonces en el versículo 44 dice, porque cada árbol se conoce ¿con qué? Con por su fruto. Entonces,
realmente cada una de las cosas que nosotros hagamos, cada situación que esté pasando en nuestra vida, ¿es por alguna consecuencia que nosotros hemos hecho mal o hemos hecho bien? Y si la gente o la mayoría de las personas que están a nuestro alrededor habla mal de nosotros o habla bien, siempre va a ser por el fruto que nosotros estamos dando. Si es bueno o si es malo. Es muy bonito pararte delante de una persona y testificarle y decirle que sí, realmente somos cristianos. Y muchas veces tal vez te crean. Muchas veces yo llego con las personas y les digo, oye, mira, fíjate que el Señor me ha quitado la bebida, me tengo una relación estable con mi esposa, ahí estoy yendo con mis hijos, gracias a Dios ahí los están guardando. Entonces, es las cosas que he recibido de parte de Dios. Pero tiene como 7, 8 años que ya no bebo, que ya no tomo, o 15, o los años que tú tengas, ¿no? Entonces, muchas veces cuando tú se lo compartes a una persona que realmente está necesitada, se va a dar cuenta y va a decir, wow, ¿y cómo le hiciste? Ah, no, pues el Señor y esto y lo otro cuando quieras. Entonces, eso le puede sorprender a cualquier persona. Pero ¿qué pasa si esa persona que tú le hablabas, si tú le dijiste, te ve a los 3 minutos o al día siguiente o a los 3 días salir de una cantina? Lógicamente que todo lo que le dijiste se lo va a llevar el viento, va a decir que eres un mentiroso, y va a decir, con tu boca dices una cosa, pero con tu vida muestras otra. Entonces, he ahí la importancia de que nosotros tendríamos que considerar que tanto lo que nosotros sembramos como el fruto que estamos dando son cosas que teníamos que analizar día con día. Y otra cosa que queremos compartir esta mañana bien. Fíjate, y otra cosa que estábamos hablando respecto a los frutos que nosotros podemos tener, no simplemente se queda en actitudes que nosotros hagamos, sino muchas veces en el legado que nosotros le dejamos a las personas. Cada uno de nosotros, y lo estábamos diciendo en la mañana, cada uno de nosotros tiene una responsabilidad. También lo queramos agarrar o no lo queramos agarrar, la responsabilidad ya está puesta. Que cada una de las cosas que nosotros hablamos, hacemos, va a tener su fruto en las personas que nos rodean. Comenzando por quién? Por nuestras esposas y por nuestros hijos. Entonces, si nosotros hablamos mal, maleducamos a nuestros hijos, ¿cómo van a ser al fin y al cabo ellos? Un desastre. Entonces, también nosotros tendríamos que considerar dentro de nuestra vida cristiana, por los frutos que vamos a tener, que le estemos dejando una buena enseñanza a nuestros hijos. Si nosotros nos vamos al Salmo 127, ¿están allá? Salmo 127, desde el versículo 3. Dice, he aquí, herencia del Señor son los hijos, y cosa de estima, ¿el qué? El fruto de tu vientre. Resaltaríamos, o yo subrayaría, que cosa de estima es el fruto de tu vientre, cosa de estima es el fruto de tu vientre. ¿Por qué? Porque fíjate, una de las grandes promesas de Dios para la vida de las personas es tener descendencia, ¿sí o no? De hecho, en versículos anteriores del Antiguo Testamento, dice que cuando una mujer era estéril, realmente era por maldición a la mujer. En cambio, el tener hijos es, de hecho, cuando Dios hace la creación, una de las cosas que le manda a Adán y a Eva, ¿qué fue? A multiplicarse. De hecho, una de las promesas, de las grandes promesas de Dios para la humanidad,
y se la dio al padre de la fe, que es Abraham, dijo que le iba a hacer una ¿qué? Una gran nación, que su descendencia iba a ser, que si podía contar la arena del mar, así va a ser su descendencia. Entonces, nosotros tenemos que entender que para que nosotros podamos darnos cuenta que estamos llevando una vida cristiana conforme a lo que Dios quiere, es realmente los hijos que nosotros podamos tener, no tan siquiera físicos, sino los hijos espirituales. Porque nosotros, y les repito, cuando nosotros usamos nuestra boca, testificamos y mostramos una vida cristiana tal cual Dios quiere, la gente se va a tener que dar cuenta. Y muchas veces la gente va a preguntar qué está pasando en nuestra vida. Y nosotros podemos ir y testificar. Nosotros podemos ir a hablar. Nosotros podemos ir y enseñar. Pero quiero que nos quede algo muy claro. Como iglesia, nosotros tenemos la responsabilidad de dar por gracia lo que hemos recibido. Por gracia, ¿sí o no? Entonces, si nosotros somos sinceros con Dios, antes que nosotros conociéramos a Dios, ¿cómo era nuestra vida? Era todo un desastre. Nadie daba un peso por nosotros. De hecho, muchas veces éramos hasta el hazmerreír de la gente. Yo especialmente me acuerdo que muchísimas veces yo era un bebedor y tomaba. De alguna forma cuidaba mi reputación de borracho. Aunque se oiga muy así. Pero hay gente que realmente eso no le importa. ¿A qué me refiero? Que muchas veces la gente toma y empieza a hacer cada ridículo, ¿sí o no? Que hasta la gente lo empieza a ver y se empieza a burlar y ya espera cada fin de semana para el show de fulano de tal y cosas así, ¿no? Y muchas veces eso como hijos, cuando tienes un papá que bebe mucho, eso muchas veces hasta cae en ti como vergüenza, ¿sí o no? Porque dices, no, pues mi papá es el que le dicen borracho. Y fíjate, mi papá tomaba mucho y muchas veces ese era mi sentir. Pero ¿qué pasaba? Que cuando yo iba creciendo, que me volví peor que mi papá. Porque simplemente no simplemente tomaba, sino que me drogaba. Entonces, fíjate, lo importante de dar ejemplo, lo importante de tener fruto. Porque ya sea sin conocer de Dios o conociendo a Dios, siempre vas a dejar un legado, siempre vas a dejar un fruto. Entonces, yo considero que aquí no hay nadie que diga no amo a mi hijo, sino todo lo contrario. Nosotros tenemos un cariño bien especial por nuestros hijos. Muchas veces por lo general, nosotros buscamos el bienestar por ellos, ¿sí o no? Una de las cosas que me decían mis padres, me acuerdo, oye hijo, estudia, para que el día de mañana tengas profesión, tengas un trabajo no tan cansado, que estudies en tu oficina, estas eran sus palabras, y que puedas ganar un chorro de dinero. Y mi expresión era, ay, ¿cómo le voy a hacer caso? Ya están rucos, estoy viviendo mi vida, me estoy divirtiendo. Ahí está, no les hice caso. Ahora mi dicho, ahí está, ¿por qué no estudié? ¿Por qué no le hice caso a mis papás? Ahora tengo que estar de sol en sol trabajando. Entonces, muchas veces el papá, la mamá, quieren el bienestar para su hijo. Ahora nosotros conociendo el caminar en Cristo, que nosotros hemos cambiado de una vida de perdición a una vida de salvación, entonces nosotros tenemos que entender cuál es el mejor camino, qué es lo mejor que le podemos dar a nuestros hijos. En este caso, ¿qué es? Es a Cristo, es la palabra, es un buen legado, es un buen fruto. Pero simplemente nosotros no tenemos que encerrarnos simplemente a nuestros hijos, porque también tenemos que tener un fruto ¿de qué? De hijos espirituales. Y de la misma manera que nosotros amamos a nuestros hijos, de esa misma manera nosotros tenemos que tener ese amor, ese interés, esas ganas que ellos salgan adelante en su vida espiritual. Entonces, nosotros como personas, nuestro mal, y se los vuelvo a repetir, considero que es pelear con nosotros mismos. Muchas veces creemos que todo gira alrededor nuestro. Somos o egoístas, somos soberbios. Entonces, muchas veces nos encerramos tanto en lo que me pasa a mí, nos encerramos en lo que yo creo que debe ser, que nos olvidamos realmente de la voluntad de Dios. Y por lo consiguiente, no tenemos ningún fruto. Por lo consiguiente, no tenemos hijos espirituales. Por lo consiguiente, no vamos en busca de toda la siega que Dios ya ha preparado. Porque créanme que cuando dice las Escrituras que la mies es mucha y los obreros son pocos, lo estamos hablando que esto ha pasado de generación en generación
La Biblia no es de hoy, la Biblia no se escribió ayer. ¿Hace cuánto que se escribió la Biblia? Hace miles de años. Entonces, por lo consiguiente, Dios en su labor ha hecho su parte, ha trabajado. Entonces nosotros no podemos autojustificarnos creyendo que todavía nos falta para poder dar testimonio, para poder predicar, para realmente sembrar en el corazón de muchachos, de muchachas, de personas, que realmente hay una vida más allá de la destrucción, para que nosotros podamos dejar ese legado, para que nosotros podamos tener hijos espirituales. Si seguimos leyendo el versículo, dice, como saeta en mano del valiente, así son los hijos que habidos en la juventud. ¿Sí saben qué es una saeta? Saeta es la flecha. Muchas veces yo leía, y llena tu aljaba de hijos. La verdad yo no sabía qué era. Cuando yo escuchaba aljaba, no sé, como una panera, como si fuera algo así. Ya posteriormente el pastor nos explicó, y ya después lo investigué. La aljaba es la cosa donde van las flechas de los arqueros. Entonces, cuando la Biblia habla de que nosotros tenemos que llenar nuestra aljaba de hijos, o sea, es que realmente nosotros va muchísimo más allá de nuestros hijos físicos, yo considero. Va a que nosotros podamos dejar ese legado a cada joven, a cada muchacho, a cada persona, de que realmente hay una vida más allá de una vida de destrucción, más allá de una vida de pecado. Porque hoy nosotros hemos recibido mucho, ¿sí o no? Entonces, si nosotros entendemos que hemos recibido maravillas de Dios, que hemos recibido toda la plenitud, la gracia de Dios, lo mínimo que teníamos que hacer es ir y compartírselo a las demás personas, ¿sí o no? Entonces, si nosotros en compartir, porque no tampoco tendría que haber desánimo en que si me escuchan o no me escuchan, sino realmente nuestra responsabilidad es llevar las buenas nuevas. Si a alguna persona, por la misericordia de Dios, le queda sembrada esa semilla en el corazón, es más que suficiente. Porque la Escritura que dice que unos son los que siempre ponen la semilla, pero ¿quién da el crecimiento? El Señor, Él va a hacer la obra. Entonces, pero si nosotros empezamos a ganar almas para Cristo, nosotros empezamos a tener hijos espirituales, ¿qué es lo que va a acontecer? Que van a ser esas saetas a lo que se refiere este versículo. Y repetimos, dice, como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Ahora, ¿se está refiriendo solo a los jóvenes? No, porque nosotros como cristianos, ya hablando espiritualmente, cuando llegamos a la iglesia, aunque tengamos 80 años, empezamos a ser unos bebés espirituales, ¿sí o no? Después pasamos como niños, jóvenes, hasta alcanzar la madurez y la plenitud en Cristo. Entonces, no importa el tiempo que nosotros tengamos como cristianos, si nosotros agarramos nuestra responsabilidad y la creemos y empezamos a obrar como Dios quiere que obremos, entonces te aseguro que va a haber gente que te va a querer escuchar, gente que se va a convertir. Entonces, para Dios, ¿nosotros qué terminamos siendo? Unos hombres valientes. Y cada uno de esos muchachos que a su vez de lo que nosotros le compartimos, ellos van a compartir, ¿qué van a terminar siendo? Esas flechas que van a ser lanzadas para compartir a todo el mundo. Una de nuestras visiones que nosotros tenemos, ¿cuál es? Cambiar el mundo. Pero si nosotros seguimos siendo personas arrogantes, seguimos siendo personas egoístas, desajenadas a la voluntad de Dios, en nuestra vida lo vamos a poder conseguir. Y no quiere decir que para conseguir cambiar el mundo nosotros tengamos que ir a estadios y predicar, que se pudiera hacer en su momento. Hay gente que lo está haciendo, pero con el simple hecho de entender la responsabilidad que nosotros tenemos de llevar el evangelio y de predicar, con eso ya lo estamos haciendo. Cuando nosotros reconocemos esa responsabilidad como cristianos, entonces nosotros ya empezamos a cambiar el mundo. Con esas cositas pequeñas se hacen grandísimas cosas, ¿sí o no? Porque hoy por hoy, 15 años después de conocer de Cristo, si me dijeras años atrás que yo iba a estar compartiendo la Escritura, te iba a decir un mentiroso. Pero hoy por hoy, la gente que me ve, que convivió conmigo, ni ellos mismos se lo creen. De hecho, allí en las redes sociales a veces suben las fotografías y yo las comparto y todo.
y me sorprende muchísimo que muchos amigos de años les dan a mis, ¿cómo se llama? A las fotografías, me gusta. No hace ningún comentario, pero da me gusta. Yo me imagino que su coco está totalmente revuelto, porque dirán, ¿y este? Si este era un vago, salía sin camisa a la calle, andaba sin zapatos, no se bañaba hasta después de las 8 de la noche, cuando iba yo a visitar. Entonces, cosas así, yo creo que no se lo pueden imaginar, pero han pasado 15 años de batalla en batalla, pero también de victoria en victoria. Y ellos, los que dijeron en su momento, a ver cuánto tiempo le dura su cristianismo, han visto que durante 15 años y por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, en altas y bajas, seguimos persistiendo en la batalla. Entonces realmente muchas veces esas actitudes que nosotros tenemos o esa vida que empezamos a tener en Cristo, la gente no va a pasar desapercibido ante sus ojos. Y te lo aseguro y te lo puedo hasta afirmar. Hoy gozo con la bendición de que todo el respeto que había yo perdido como joven, porque cuando tú empiezas a crecer como joven, ¿a cuántos los nombran por su nombre? A ninguno. De hecho, hay amigos que hasta la fecha no sé cómo se llaman. Y cada vez que los saludo, ¿qué onda, perro? ¿O qué onda, gato? Porque no sabes, o sea, ya tienes que ir y decir, oye, ¿cómo te llamas? O preguntar, ¿no? Pero por la gracia de Dios, hoy toda la gente que me mira, que me decía también perro a mí, ya me llama por mi nombre. Pero son cosas de las cuales Dios te devuelve. Entonces son cosas de las cuales nosotros tenemos que darle gracias a Dios. Son cosas de las cuales nosotros tenemos que mostrar. Son de las cosas de las cuales nosotros tenemos que hablar. Y lógicamente eso sembrárselo a todas las personas que están a nuestro alrededor. Porque al fin y al cabo, el día de mañana nosotros vamos a partir con el Señor. Y eso va a ser de gran bendición. De hecho, Pablo, el apóstol, decía, realmente a mí en mi corazón, yo quisiera estar con el Señor. Ya quisiera yo partir. ¿Ustedes se imaginan el día que nosotros estemos delante de la presencia de Dios? Bíblicamente describe cosas maravillosas del cielo. Bíblicamente dice la Escritura que son cosas que ojo no vio y oído nunca escuchó, las cosas que Dios tiene preparado para los que lo buscan. Entonces, simplemente tú al escuchar o al leer eso en la Biblia, te das cuenta que es inimaginable. ¿Qué quiere decir? Que por lo más bonito que tú te puedas imaginar en tu mente o en tu corazón, no llega ni a lo más pequeño realmente a lo que Dios nos tiene preparado en el cielo. Entonces, realmente nosotros entendiendo esto, tiene que ser un aliciente, tiene que ser un motivo para realmente querer estar en la presencia de Dios. Y Pablo, el apóstol Pablo, lo tenía entendido. Dice, porque yo sé el galardón que tengo, sé lo que Dios me está prometiendo. Pero si aún no es el tiempo para estar delante de la presencia de Dios, de la misma forma, con el mismo ánimo, con el mismo ímpetu, voy a estar sirviéndolo en mi tiempo que está en la tierra. Y voy a predicar. De hecho, Pablo, el apóstol Pablo, es la persona que más libros se plasmaron en la Biblia. Casi la mayoría del Antiguo Testamento fueron inspirados por el Espíritu Santo, pero a través del corazón y de la boca de Pablo. Entonces, yo creo que nosotros tendríamos que considerar que realmente estar delante de la presencia de Dios es un privilegio, y eso nos tiene que dar un gozo. Pero un gozo que rompa cualquier tipo de prejuicio que nosotros tengamos. Ustedes han visto han visto a los niños, la forma en que actúan. A mí me encanta. Fíjate, dice el 5, bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, porque no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Fíjate que aún los frutos, los hijos espirituales, los frutos que tengas en tus hijos, en las personas que te rodean, aun cuando la gente te venga a criticar, por cuanto tú tienes frutos, por cuanto tú tienes un testimonio, dice que no vas a ser avergonzado delante de las personas, delante de los enemigos. Entonces, realmente yo creo que tendríamos que considerar esos puntos. Y les decía, ustedes han visto y han interrelacionado con sus hijos, que han platicado, que a mí me encantan,
A mí yo disfruto estar con mis hijos, las cosas que dicen. Desde Isaac hasta la más pequeñita. Y siempre hay que tener cuidado por las cosas que les enseñamos y los instruimos. Muchas veces nosotros hacemos, referencia a que tener mucho cuidado en el Facebook y que no publiquemos cosas de nuestros niños y cosas por el estilo en las redes sociales por los peligros que hay. De hecho, Isaac nosotros no le tenemos dado teléfono hasta la fecha, el día de hoy. Sí tiene su Facebook, pero también se lo controlamos, su contraseña, todo, que por cuestiones de escuela le voy a creer. Entonces estamos en esas, ¿no? Pero lo impresionante, lo genuinos que pueden llegar a ser. De repente estaba la más chica, Gaby, y le toman una fotografía. Y por uno de sus primos, no sé si fue Brian, no sé quién le tomó la foto, le toman su fotografía, y la primera respuesta que sale de su boca dice, ay, me dices cuántos likes le dieron. Y tú le dices, ¿de dónde rayos le sale eso a esa chamaquita de 6 años? ¿Que cuántos likes le dieron? Y te ve y se empieza a reír. Entonces, pero tú realmente ves un corazón de un niño de expresarse, lógicamente, de todo lo que escucha, de todo lo que ve. Hoy realmente estamos en un tiempo, en una época donde te domina por completo las redes sociales, el internet. Muchas veces allá mismo en el internet, para que vean, vemos nosotros que vivimos los 90, los 80 y sacan muchísimos mensajes de eso. La diferencia, cómo crecen los niños de ahora, cómo crecieron los niños de antes. Antes, tú ves ahorita a los muchachos en su teléfono celular, están metidos completamente allá. Antes, tú estás jugando tamalitos a la olla, brincaburro, más creo que ni siquiera saben los muchachos de ahora qué es eso, ¿no? Jugando tus canicas, yo me acuerdo que canicas, me iba a jugar canicas, entonces eran juegos que tú te la pasabas súper bien. Eso hoy por hoy no lo encuentras. Pero sin embargo, la responsabilidad que nosotros tenemos como padres de instruir a todos esos hijos, de instruir a esos muchachos, a instruir a la gente que está llegando como cristianos a la iglesia. Esa parte nosotros tenemos suma responsabilidad. Pero que es a lo que voy. Que una de las cosas que dice las Escrituras, que realmente nosotros tenemos que creer como niños. Y cuando les digo, y vuelvo a hacer referencia, cuando convivo con mis hijos, es lo genuinos que pueden llegar a ser. Realmente, sin prejuicios, sin nada. Ellos cuando dicen amar, alabar a Dios, lo hacen con sinceridad. Y les estaba yo comentando que una de las partes de la Biblia o del corazón de Pablo era realmente siempre estar en la presencia de Dios, que él ya quería estar en la presencia de Dios. Una vez estaba yo platicando, si no me equivoco, eso me pasó con Suri. Estábamos en la cama, estaba súper chiquitita Suri, y chiquitita, como 4 años, estaba más chica que Gaby, estábamos platicando, y ella nos hace un comentario de mi esposa, y me dice, papá, ya quiero ir con papá Dios. Entonces, que tu hija te diga, ¿sabes qué? Ella quiere ir con papá Dios, y tú, ¿qué le respondes? Vamos al sacrificio como Abraham, ¿no? O sea, no, y en verdad, te cala en el corazón, porque dices, sí entiendo que es bueno estar, pero no, tú no te vas a ir a tus 4 años. Pero realmente cuando tú le hablas a los niños de las cosas de Dios, se deleitan de gran manera, que te sorprenden. O sea, lo dicen con tanta ingenuidad que realmente ellos creen lo que está pasando, cosa que muchas veces no pasa en nosotros como grandes. Muchas veces nosotros, le voy a hablar al compadre, y pones un sinfín de pretextos porque te da miedo, porque tienes pena, ¿qué van a decir si soy cristiano? En los niños no encuentras eso. Una vez estaba yo ahí sentado, 2 cosas, eso me pasó con Isaac, para que vean, estaba súper chico Isaac. Una, estaba yo sentado allá en la mesa de allá afuera, y se acerca y me dice, oye papá, ¿está limpio tu corazón? Y lo miro a ver y le digo, no papá, está limpio tu corazón. ¿Y qué le respondes? Y sabes que no, y no le puedes decir que no, porque va a decir, y así, ¿no? Y otra vez que estaba yo ahí parado, me compré unos zapatos, unos tenis, nuevecitos, bien bonitos, y se me acerca y me dice, oye papá, ¿no sabes que primero se le compra a la mujer y después ¿cómo se llama? Al hombre? Sigo, pero ya los necesitaba, que no sé qué, y ya te tratas de justificar, ¿no? Pero que es realmente lo que quiero dar a entender, que nosotros en verdad, no, a mí una de las cosas que no me gusta dentro del proceso de una vida cristiana,
es que muchas veces nosotros venimos bien acomplejados, venimos con muchísimos prejuicios, que realmente tratamos de tapar nuestra vida tal cual es. Y realmente cuando a nosotros nos ayuda a realmente tener una vida completamente transparente. ¿En qué sentido me refiero? Yo no dudo que realmente tú estés peleando una buena batalla, pero también estoy completamente seguro que muchas veces cada uno de nosotros necesita oración, y muchas veces nosotros nos encerramos en nosotros mismos, que empezamos a orar cuando tal vez es más fácil ir y decir, ¿sabes qué? Necesito esta oración. El trabajar en equipo, el trabajar, entendiendo lo maravilloso que es ser cristiano, cuando en verdad tienes una intimidad con Dios, es algo que te va a llenar de gozo siempre. Y por más que tengas problemas, vas a saber que tienes una familia que te va a estar apoyando en todo por siempre. Entonces, muchas veces, aunque yo creo que también es algo que tal vez no se va a acabar por lo menos en muchísimos años, dentro de una iglesia, cuando nosotros nos ponemos a criticar, cuando empezamos a hablar de las personas, que porque que porque el otro, que porque realmente en nuestro corazón, ¿dónde tendría que estar enfocado? En hacer la voluntad de Dios. No me importa si o esta no está haciendo lo que le corresponden. A raíz de lo que Dios me está hablando, a raíz de lo que yo he recibido de Dios, en pos de esto voy a ir. Y tal vez, en la misericordia de Dios, por lo que yo haga, voy a contagiar al hermano o a la hermana. O tal vez, en mi oración, las cosas van a cambiar. Y no estoy diciendo que no se pueda de alguna forma hablar con el hermano y decirle, pero que sin embargo nosotros podamos entender que el llamado que Dios tiene para nuestra vida, ahí nosotros podemos empezar a hacer la diferencia. Y realmente nada, ni lo que está a la derecha, ni nada lo que está a la izquierda, tendría por qué desviarnos del amor de Dios. Dice las Escrituras, nada nos va a poder separar del amor de Dios. Ni lo alto, ni lo profundo, ni lo ancho, prácticamente nada. Pero tal parece que nosotros como cristianos, lo que hace el hermano sí nos separa del amor de Dios. Porque muchas veces nos justificamos. Porque el hermano no me saludó, yo me voy de la iglesia. Porque el hermano hizo esto, yo no lo hago. Porque esto. Entonces, teniendo esta actitud, teniendo eso en el corazón, seguimos siendo personas egoístas. Y por lo consiguiente, nuestro fruto, ¿cuál va a ser? Va a ser un fruto malo. Entonces, yo creo, y fíjese, a mí una de las historias que me gusta y siempre se los he compartido, es la de cómo se llama el rey David. Y específicamente, vamos a 2 de Samuel. Según de Samuel. Escuchen, la Biblia hace referencia a que David fue un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Cierto? Ok, ya lo leímos, ¿verdad? Entonces, de hecho, sí, a mí siempre me había movido en el corazón, cuando hablaba de un corazón conforme al de Dios, era el arrepentimiento que tenía David de las cosas que hizo mal. En un panorama a grandes rasgos de la vida de David, muchas veces lo que más resaltamos en David, y tal vez porque muchas veces nos sentimos en esa misma situación, son los fallos que tuvo. El pecado con Betsabé, el que mató a Urías, las consecuencias que tuvo con sus hijos. Entonces muchas veces nosotros resaltamos eso, y cuando predicamos lo resaltamos, y es correcto, no estoy diciendo que está mal. De hecho, la última vez que compartí, creo que compartí acerca del rey David, y siempre les comento que uno de los salmos que a mí me gusta es el Salmo 51. Porque ahí yo considero que David fue una persona que realmente se arrepintió genuinamente ante Dios, reconoció lo mal que estaba, reconoció su estado de hombre, reconoció que todo lo que hacía contra Dios pecaba, y que necesitaba la misericordia de Dios. Eso nosotros siempre he pensado que ese es un salmo donde realmente nosotros vemos el corazón de David, el corazón que Dios mismo dice que es un corazón conforme al de Dios. Pero ahora entiendo que va más allá de eso, que no es simplemente eso, sí, que realmente sí es,
pero que va más allá. No se queda solo simplemente en el corazón arrepentido, sino en un corazón también que se deleitaba delante de la presencia de Dios. Y cuando nosotros vemos la historia del rey David, si vamos desde pequeño, dice que allí él se pasaba mucho tiempo en un encuentro cara a cara con Dios. Cosa que muchas veces a nosotros como cristianos nos hace falta. Muchas veces a nosotros como cristianos nos faltan muchísimas actitudes que el mismo rey David tenía. Él dice que se deleitaba de estar delante de la presencia de Dios. Y aquí vamos a leer en el versículo 6, que es cuando David ya es rey. Segunda de Samuel, capítulo 6. Vamos a leer desde el versículo 14. Desde el versículo 14. Dice, y David danzaba con toda su fuerza delante del Señor. Y estaba vestido con un efod de lino. Si tú lees 2 o 3 versículos anteriores, te vas a dar cuenta que antes del versículo 14, el arca de Dios, el arca del pacto, era trasladado de un lugar hacia la ciudad de David. De hecho dice que es de Obed-Edom, porque dice que estaba el arca allá y que le dicen a David que ahí en el lugar donde estaba fue súper bendecida. Entonces David lo que hace fue trasladar el arca de ese lugar hacia la ciudad de David. Y en el versículo que vamos a leer, dice que David, o sea que acabamos de leer, dice que David estaba danzando con toda su fuerza delante de Dios, pero que estaba vestido con un efod de lino. Lino, a grandes rasgos, era una de las telas más elegantes, más caras. Realmente gente, en este caso David era un rey, ya era rey de Israel. Entonces en este caso David era un rey y como tal tenía que tener una vestimenta digna de un rey. Entonces, por lo consiguiente, de esa forma es la que estaba vestido, con un efod de lino. Entonces, empieza el versículo diciendo que él estaba danzando, trayendo el arca. Entonces, ¿qué quiere decir? Que él, de hecho, en el versículo anterior, dice que ofrecía un sacrificio. Pero en este versículo vamos a leer que David estaba danzando, trayendo el arca en todo el camino. Y dice el 15. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca del Señor con júbilo y sonido ¿y sonido de qué? De trompeta. ¿Júbilo qué es? Júbilo, no sé qué es. No, júbilo ha de ser un sentimiento en tu corazón genuino y sincero delante de la presencia de Dios, que va muchísimo más allá de la felicidad, va muchísimo más allá que un sentimiento carnal normalmente que nosotros tenemos por un cumpleaños, sino realmente un gozo incalculable de estar delante de la presencia de Dios. O sea, que estaba sumamente feliz, sumamente gozoso. Dice con júbilo y con trompeta. ¿Qué significa la trompeta? La trompeta, o sea, no estoy sacando un estudio súper escatológico, simplemente saber que la trompeta sirve de alegría. Cuando tú contratas unos mariachis, ¿no se da la trompeta? Entonces, ¿a dónde quiero llegar con todo eso? A que nosotros nos empecemos a recrear lo que está pasando en nuestra mente y en nuestro corazón, para que entendamos realmente lo que estaba pasando en ese momento, lo que David estaba sintiendo. Entonces, dice el 15, así David y toda la casa de Israel conducían el arca del Señor con júbilo y sonido de trompeta. El 16, cuando el arca del Señor llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde su ventana. Mical, para eso era la esposa de el rey que estuvo antes de David, que fue Saúl, y era en ese momento esposa de David. Entonces dice, Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante del Señor, y le menospreció, ¿en qué? En su corazón.
Escucha, vamos a parar ya, ya nos recreamos la escena. Fíjate, están trayendo el arca, David junto con algunos del pueblo, con muchísimo júbilo, muy feliz, muy contento, están danzando, trompeta, y están llegando hacia la ciudad de David, y en el castillo está Mical. Entonces Mical los mira, ve a David, y dice que sintió ¿qué? Desprecio en su corazón. Ahí nosotros estamos encontrando dos escenas. Una persona que está llena de júbilo porque está delante de la presencia de Dios. Y otra que está menospreciando a David, realmente no a Dios, sino a David por las cosas que está haciendo. Entonces, posiblemente pudiéramos imaginar o creer igual de que también esto tiene que ver con el menosprecio a Dios. Pero vamos a enfocarnos a David. ¿Qué pasa? Muchas veces dentro de la iglesia cristiana, y realmente eso no tendría que pasar, porque cuando nosotros nos conectamos como cuerpo, cuando nosotros nos conectamos en un mismo sentir, en una misma visión, todo lo que pasa en la iglesia de bendición del uno para el otro, ¿qué tendría que ser? Tendría que ser un momento de felicidad. Por ejemplo, yo me acuerdo hace muchísimo tiempo, sí, al pastor de viaje, y vas a predicar tú. Ok. Y uno súper nervioso para predicar. De hecho, ya la primera vez que prediqué, como ya vieron la película del chanfle. El chanfle es un personaje de una película que era así un poquito torpe. Entonces, cada vez que se emocionaba por algo que le daban, iba chocando con cosas, no sé, y botaba. Igualito. Ese día estaba yo ya súper nervioso y estaban las alabanzas, están terminando las alabanzas y me tocaba pasar al púlpito. Choco con la primera silla, choco con la siguiente silla, empiezo a chocar un ruido que estaba yo haciendo, que cuando llegué aquí al púlpito más nervioso que nunca, no simplemente por la responsabilidad, sino por todo el oso que hiciste en el camino. Y me subo al púlpito y empiezo a toser por mi nervio. Y la verdad, en mi corazón estaba súper contento, nervioso, súper contento. Realmente yo siempre he sido una de las personas que no me gusta hablar mucho. Aunque a veces no me cree, pero no me gusta hablar mucho, y en la escuela yo era así, ¿no? Entonces súper nervioso, ¿no? Entonces, pero en mi corazón realmente estaba contento de decir, ¿quién me viera hoy compartiendo la palabra del Señor? Pero tristemente muchas veces, cuando uno tiene ese sentir, porque es su primera vez que va a compartir la palabra de Dios, o cosas así, muchas veces dentro de la misma iglesia, hay gente que dice, ¿y por qué suben a predicar a fulano de tal? Si yo tengo más testimonio que él. ¿Sabes qué? No me cae bien, no lo quiero escuchar. Y la iglesia dice, y muchas veces la actitud, ¿cuál empieza a ser? ¿Quién va a predicar hoy? ¿Va a predicar el pastor fulano de tal o va a predicar el pastor fulano de tal? Va a ser ese. ¿Sabes qué? No voy porque casi no me gusta, me medio aburro, me duermo, mejor no. Y no vienen. Lógicamente que eso muchas veces es del mismo corazón que estaba teniendo Mical cuando David estaba realmente deleitándose, estaba lleno de júbilo porque el arca de Dios, porque la presencia de Dios iba a pasar a la ciudad de David. Entonces, nuestra actitud como cristianos, yo creo que cuando un hermano se levanta y se es bendecido, lejos de que nos corroa la envidia, realmente tenemos que estar contentos y gozosos por la vida del hermano, ¿sí o no? Eso tendría que ser nuestro corazón. A mí, en verdad, me gustaría que realmente nosotros como pueblo de Dios, haya gente que se empiece a levantar con un corazón genuino para hacer las cosas de Dios, para hacer la voluntad de Dios. Y no sea uno que predique, sino que sean un montón para poder darle la gloria a Dios, que la gente empiece a testificar, empiece a hablar. Entonces, una de las cosas que en nuestro corazón siempre tiene que estar, realmente servir en la casa de Dios. Y no importa si prediques, si limpies, sino realmente entender que cada responsabilidad que cada uno de los hermanos tiene en la iglesia es una bendición. Y si realmente él no lo puede hacer por una razón, entonces yo lo voy a hacer, porque al fin y al cabo estamos formando un equipo para estar en la misma línea, en la misma visión. Entonces, Mical prácticamente lo que estaba teniendo, menospreciando a David en su corazón. Me quedé y el 17 dice, metieron pues al arca del Señor y lo pusieron en su lugar en medio de una tienda que David le había levantado. Es el 17. Y sacrificó David holocaustos, ofrenda de paz delante del Señor. Y el 18, y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos, ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre del Señor de los ejércitos, y repartió a todo el pueblo y toda multitud de Israel, así a hombres como a mujeres, a cada uno pan
y un pedazo de carne y una torta de pasas. Y se fue todo el pueblo, cada uno a su casa. Volvió luego David para bendecir su casa, y saliendo Mical a recibir a David, dijo, fíjate, aquí la ironía de esta mujer, de David. Irónicamente le dice, cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriendo hoy delante de sus criadas, de sus siervos, como se descubrió sin decoro un cualquiera. Fíjate, aquí yo creo que es muy importante. Independientemente que en la interacción de esta historia haya un hombre y una mujer, un esposo y una esposa, que muchas veces tanto el esposo o la esposa y el esposo, cuando uno se quiere levantar para hacer las cosas para Dios, le puede hacer de tropiezo con las cosas que habla, con las cosas que dice, a su cónyuge. En este caso, por ejemplo, que si el varón, ¿sabes qué? No, yo quiero ofrendar, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. Oye, pero ¿por qué vas a hacer? Fíjate que esas cosas empiezan a poner trabas. Es la misma actitud que están teniendo. Pero ¿qué pasa? Que es a lo que quiero dar a entender esta mañana. Nosotros como iglesia, si realmente hay cosas que se desarrollan en la iglesia en pos de hacer la voluntad de Dios, donde mucha gente está creciendo, mucha gente está madurando en el servicio de Dios, y nosotros como cristianos, como creyentes, empezamos con nuestras palabras, con nuestras actitudes, a ponerle trabas a todo ese tipo de situaciones, estamos cayendo también en lo mismo. Nos estamos comportando como Mical lo estaba haciendo delante de David, ya seamos hombres o ya seamos mujeres. Aquí realmente lo que importa, escucha, lo que importa es lo que acontece después en el siguiente versículo. Dice el 21, entonces David respondió a Mical, ¿fue delante de quién? De Dios, quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa para constituirme por príncipe sobre el pueblo del Señor, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante del Señor. Y aún, dice el 22, y aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo a tus ojos. Y seré bajo a tus ojos, le dice a Mical. Pero seré honrado delante de quién? De las criadas de quien has hablado. Y fíjate, yo creo que ese tendría que ser nuestro corazón. Cuando les estaba yo explicando el corazón de un niño, créeme que un niño es bien genuino, es bien sincero. A él no le importa qué vas a pensar, qué vas a decir, hasta que lo regañes, ¿no? Si dijo algo mal. Pero en su ingenuidad, en su sinceridad, él muchas veces se expresa y te dice las cosas como él las piensa, como él las cree. Y cuando realmente Dios los usa, cuando te dicen algo, créeme que te dejan con la boca cerrada. Pero tú ves realmente la expresión de los niños. Ahorita se hizo la escuelita bíblica de verano. Es el segundo año que se hace. El año pasado participaron mis dos hijos, los más grandes, el grande y el mediano. Este año participó la más chica, porque acaba de pasar a primaria. Entonces sí nos la recibieron aquí en la escuelita bíblica y la trajimos. Lo impresionante de todo esto, y lo que me encantó y me sirvió de manipulación para ella, era que me decía, papá, la venía a buscar, papá, ya me lo va a hacer de noche para que nos dormamos porque mañana quiero regresar a la escuelita dominical. Entonces le decía, si limpias tu cuarto te llevo, si no, no te llevo. Le empezaba a manipular. No, pero fíjate, lo bonito de todo esto, realmente el interés y lo que en su corazón estaba, lo que ella estaba absorbiendo de lo que se le estaba enseñando. A ella no le importaba más nada en el mundo en esos momentos, sino venir a lo que estaba pasando en la escuelita bíblica, a las enseñanzas, a los juegos, a convivir con los maestros. Y eso era el martes, el miércoles, el jueves, el viernes. Estaba súper emocionada. Igual a otra, pero estoy igual a mediana. Pero estoy haciendo referencia porque como ella era pequeñita y era su primera vez, era una cosa que te traía
súper impresionado y me encantaba verlo. Entonces, escucha, nosotros como cristianos, como personas adultas, y hablando ya hasta de los jóvenes, por muchísimos motivos podemos perder esa ingenuidad, esa sencillez de niños. Pero como cristianos, después de haber recibido todo lo que hemos recibido, nuestra estancia delante de la presencia de Dios tendría que ser de la misma forma que David lo estaba haciendo. Y no me tendría que importar qué va a decir el vecino, qué va a decir el fulano de tal, sino realmente saber que Dios fue el que nos escogió para ponernos como príncipes, como reyes, entre miles de personas. ¿Cuántos millones somos en el mundo? No lo sé, pero somos la minoría. Entonces que nosotros, cada uno de nosotros, somos privilegiados. Tal vez de entre 1 millón, somos los únicos que Dios nos escogió por persona. Entonces imagínate ese privilegio que nosotros estamos teniendo. Entonces, no importa si la gente va a decir que somos fanáticos, que somos unos locos, que nos lavaron el cerebro. No importa nada de eso. Nosotros estamos convencidos de lo que Dios ha hecho, ¿sí o no? Nosotros sabemos que es un privilegio por encima de miles de personas. Entonces realmente saber que independientemente que la gente hable, porque al fin y al cabo tienen boca y van a hablar, saber que estar en la presencia de Dios tiene algo que nos tiene que mover nuestra vida. Pero cuando digo mover a nuestra vida, de maneras completamente impresionantes, cosas que nosotros nunca nos habíamos imaginado. No estoy diciendo que no tengamos problemas, situaciones difíciles, pero que sin embargo en medio de esa situación, saber que a nuestro alrededor tenemos al Señor, tenemos a Dios que nos está mirando, que nos está cuidando, que nos está guardando. Y eso nos tiene que servir para que realmente nosotros podamos ver la vida de otra manera. ¿Cuántas veces no hemos escuchado, ay, qué mal me ha tratado la vida? Y realmente no es que la vida te haya tratado mal, porque la vida al fin y al cabo no te trata. Realmente es el fruto de la relación que nosotros tenemos con Dios. Entonces, si nosotros nos está yendo bien, y cuando hablo de bien no es que tengamos castillos, 100,000 carros, cuando hablo de bien es cuando hablo del favor de Dios, que en medio de los problemas, en medio de la necesidad, siempre haya la mano de Dios acobijándote, dándote, bendiciéndote en la vida de tus hijos, en la vida de tu esposa, en la vida de la gente que te está rodeando, en tu casa, en tu colonia, en tu fraccionamiento. Y te aseguro que aunque digan la gente que te burla al final o que te pudiera burlar, al final al cabo se va a dar cuenta que realmente nosotros somos unos siervos de Dios. Pero quiero que realmente nosotros consideremos la vida que nosotros estamos llevando como cristianos. Que no seamos unos cristianos más del montón. Del montón hay un chorro. Porque aún sobre la vida de los cristianos, hay cristianos que solo llegan a la iglesia, solo simplemente escuchar y con las mismas se van. Esa es una religiosidad, no nos sirve de nada. Al contrario, estamos desperdiciando todo lo que Dios nos ha dado. Si nosotros entendemos realmente lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, si nosotros sabemos lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, realmente tuviéramos en verdad ese corazón de David. No simplemente de arrepentirnos de las cosas que hemos hecho mal, sino de gozarnos delante de la presencia de Dios. Y no importa que la gente crea que nosotros nos estamos humillando, porque David decía, y aún me haría yo más vil de lo que ahora lo soy. Entonces yo creo que eso tendría que ser nuestro corazón. Amén. Señor, te damos gracias en este día. Señor, te damos gracias, Señor, porque has sido bueno, Padre. Te damos gracias, Señor, porque tu favor, día con día, Señor, está con nosotros, Padre. Solo te pidamos, Señor, que realmente nuestro corazón cambie, Señor, conforme a tu propósito, Padre, que nosotros podamos darle la cabida al Espíritu tuyo, Señor, en nosotros, Señor, para que se pueda hacer la obra. Así que en esta mañana, en este día, Señor, te bendecimos y te alabamos, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.